Nux Novel presenta, Estoy casado con una chica de mi clase a la que odio. Volumen 7. Capítulo 3, Escondite secreto. Satou y Akana estaban sentados uno al lado del otro en el sofá del salón, viendo una película, cuando sonó el teléfono de él. En la pantalla aparecía Abuelo Hu-Hou, y en cuanto lo vio, volvió a dejar el teléfono sobre la mesa. Como siempre, Akana estaba adorando la siguiente mejor película de gatos que había encontrado, pero era mejor que escuchar el parloteo sin sentido de Tenryu. «Seguro que no deberías contestar». Akana detuvo la película para preguntar. «No te preocupes. Al final dejará de intentarlo. Pero es tu abuelo, ¿verdad? A lo mejor se siente solo». Satou resopló. Ese dictador de clase calamidad no sabe lo que es la soledad ni aunque se la grabaran en el cerebro. Sigue siendo un humano. Quizás solo quiere oír la voz de su nieto. Me siento mal por él. Un dictador como él no conoce esas emociones. Probablemente está muy satisfecho con solo escuchar su propia voz. Pero, nada de peros. Responde de una vez. Puedo esperar. Le ordenó Akana. Ah, bueno. Satou cogió el teléfono a regañadientes y contestó. Hola. Qué gran esposa tienes. A diferencia de ti, ella entiende cómo funcionan las emociones humanas. Voy a colgar. Por eso Satou no quería involucrarse con su abuelo. El hecho de que supiera de su conversación de hace un momento era prueba suficiente de que estaba loco. Y esta casa que les había preparado Tenryu parecía más bien una casa de terror. Al oír la respuesta de Satou, Tenryu se echó a reír. Deberías saber que colgando no vas a conseguir nada, ¿no? ¿Qué quieres? Tienes 3 segundos, punto. Satou no se molestó en irse por las ramas. Quería que tú y Sisei se encargaran de limpiar el cobertizo del almacén. Llevaba mucho tiempo en mi lista, pero no tenía tiempo. Y está rebosante de golosinas del jefe anterior. ¿Entonces que lo haga uno de tus sirvientes? Ellos deben saber más de tu casa que yo. Yo, en realidad maté a todos mis sirvientes. ¿Por qué? Satou estaba atónito. No me tomes en serio, solo estaba bromeando. Si ni siquiera puedes ver a través de una broma como esta, no puedo permitir que pongas un pie en mi mundo. Quiero decir, suenas como la persona que haría eso. Eso es muy cierto. ¿Al menos puedes negarlo? Satou se sintió aterrorizado de compartir la misma sangre que este hombre. Puede que Akana se lo pidiera, pero Satou no se veía manteniendo una conversación significativa con su abuelo. Y sin embargo, ahora estaba observando a Satou con una mirada cálida, asintiendo para sí misma. ¿A qué viene esa mirada? ¿Estaba tonteando? Te pagaré como es debido. Y puedes llevarte a casa lo que encuentres, punto. No hay nada que quisiera. ¿Estás seguro? Si no lo haces, haré que un profesional lo derribe. Y creo que podría haber algunos ejemplares de Sherlock Holmes y otras publicaciones del siglo XVII enterrados allí. Uf. Satou agarró su teléfono. Convertirse en el cabeza de familia significaría que todo el contenido del almacén sería suyo, pero ese futuro no llegaría si se destruyera. Y él no sería capaz de soportar la idea de dejar que todos esos preciosos libros y registros se perdieran. Aunque supiera que eso no era más que una estrategia de Tenryu para salirse con la suya. Y como prueba de ello, pudo oírle reír al otro lado del teléfono. Ahora, ¿qué vas a hacer? Todo depende de tu decisión, así que no te arrepientas. Satou contestó de mala gana. Voy a ir, bien. Solo tengo que hacerlo, ¿verdad? K.K. Deberías ser sincero desde el principio, mi querido nieto. Tenryu terminó la llamada con una carcajada espeluznante y colgó. La forma en que hablaba incluso se reía le hacía parecer un villano. Satou no sabía cuál era su verdadero objetivo, pero seguro que lo dejaba exhausto. ¿Qué pasa? Akana se inclinó hacia adelante. Quiere que Sisei y yo limpiemos el almacén de la residencia. Realmente no puedo molestarme, pero tendré que ir esta vez. Akana murmuró mientras miraba la mesa. A pesar de que la llamada había terminado, ella no reinició la película. Parecía inquieta, frotándose las manos. Entonces, yo ayudaré. Puedes relajarte en casa, ¿sabes? No querías venir durante nuestra reunión familiar, ¿recuerdas? Satou no veía ninguna razón para que Akana entrara en el escenario delantero solo para agotarse con las tonterías de Tenryu. De hecho, estar con la familia de la persona con la que te obligaron a casarte no debía de ser muy cómodo para ella. No, iré. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Qué? Ante la pregunta de Satou, Akana se mordió el labio. Ella lo miró, susurrando con una voz que estaba a punto de desaparecer. Es porque, quiero saber más de ti.
Satou sintió como si una mano invisible le agarrara el corazón. La sensación que siguió fue una mezcla de dolor, calor y algo así como si lo estuvieran destrozando. Y sin embargo, no le desagradó. Incluso cuando los lóbulos de sus orejas comenzaron a arder. Ya veo. Sí. Los dos apartaron la mirada. ¿Qué era exactamente esta atmósfera entre ellos? Se sentía como si el aire se hubiera vuelto más espeso en la sala de estar, dejando a Satou inquieto. Aunque ni siquiera estaban tocando sus cuerpos, podía sentir la temperatura de Akana como si fueran uno solo. Yo iré a tomar un poco de aire fresco. A parecer, eso fue lo mismo para Akana, ya que se levantó de un salto y salió corriendo del salón. Dejándolo atrás, Satou se apoyó en el sofá y suspiró. Akana salió corriendo de la casa y se agachó frente a la puerta. Mientras se llevaba las manos a las mejillas, estas estaban a punto de arder. Y no era solo eso. La frente, el cuello, el corazón, todo parecía arder. De nuevo, lo dije de nuevo. El deseo de aprender más sobre Satou. Declarar esto tan abiertamente era un acto tan audaz. Debido a eso, las cosas se volvieron incómodas entre ellos, y ella estaba preocupada de que tal vez Satou se molestara con ella entrometiéndose en todo. Dicho esto, tampoco podía echarse atrás. Como Satou rara vez hablaba de sí mismo, tuvo que recurrir a la gente que le rodeaba para saber más. De hecho, Akana aún no podía entender del todo quién era Satou como persona, y le preocupaba que Imari pudiera arrebatárselo, ya que eran claramente parecidos. Sin embargo, aunque su origen y lugar de nacimiento sean diferentes, las personas deberían ser capaces de entenderse. Y pueden hacer un esfuerzo para intentar conseguirlo. Puede que Satou y ella sigan estando lejos, pero puede hacer un esfuerzo para acercarlos. Y entonces, un día, podrían convertirse en un verdadero matrimonio. No solo sobre el papel, no solo porque alguien se los dijo, sino porque quieren estar juntos. Tengo que darlo todo. Akana se dio una palmada con ambas manos en las mejillas para motivarse. La limusina de Sisei recogió a Satou y al resto y se dirigió a la residencia. Dentro, Satou se sentó junto a Akana, frente a Sisei y su madre Raiko. Aunque estaba contenta de que vinieran a recogerlos, Akana se sentía increíblemente ansiosa, ya que Raiko la había estado mirando fríamente todo este tiempo. Lentamente, Raiko abrió la boca. ¿Por qué nos acompañas? Es tu día libre, ¿no? No tienes amigos con los que salir. Ni siquiera se molestó en ocultar su hostilidad. Sí, tengo una amiga. Vaya, ¿solo una? Los ojos de Raiko se abrieron de par en par. Sí. Me preocupa un poco si realmente puedes mantener al futuro cabeza de familia. ¿Confías en poder mantener a sus sirvientes mientras él está ocupado con el trabajo? Madre. Sisei le dio un codazo a Raiko. Sin embargo, continuó. La belleza por sí sola no te convertirá en una esposa digna de la familia Hu-Hou. Dijiste que querías ser médica, pero si no estás dispuesta a dejar de lado tu sueño, no llegarás lejos. Incluso mi madre sacrificó su corazón y su alma para apoyar a mi frívolo padre para... Tía, creo que ya es suficiente. Además, Akana no se casó conmigo porque me quiera. Satou interrumpió el monólogo de Raiko. Me defendió. Akana pudo sentir como su corazón se aceleraba. ¿No se casó contigo porque te quiere? ¿Realmente es así? Raiko dirigió una mirada aguda a Akana. ¿Cuál es? ¿Qué sientes por Saito-san? Ella siguió presionando hasta el punto en que la presión podría romper huesos. Y, sin embargo, Akana dudó en responder. Ahora mismo, ella era consciente de cómo se sentía. La razón por la que no rechazó el matrimonio tanto como lo habría hecho normalmente, y que subconscientemente incluso posiblemente deseaba esto. Sin embargo, decir eso sin rodeos delante de Satou estaba fuera de lugar. Además de morir de vergüenza, tenía miedo de la reacción de Satou. Y más que nada, confesarse en tal escenario no era romántico en lo más mínimo y probablemente tampoco funcionaría. Pero Raiko lo sabía, y por eso preguntó eso. Hice algo que la hiciera odiarme. Akana buscó entre sus recuerdos, pero no pudo encontrar nada que encajara con esto. No se conocían antes de que ella se casara con Satou, e incluso después de eso, apenas tenían contacto. No le gustó a Akana, de eso no hay duda. Solo vivimos juntos. Así que creo que ya puedes dejarlo. Solo vivimos juntos, ¿no? Los labios color colorete de Raiko formaron una sonrisa. No tenías que enfatizarlo así. Aunque Satou se lanzó a ayudar a Akana, ella seguía sintiéndose herida. Ella sabía que este era el límite de su relación. Incluso lo había dicho muchas veces antes. Sin embargo,
Ponerlo en palabras así mostraba la brecha que aún existía entre ellos. Ella ya quería irse a casa, pero ni siquiera habían llegado a la finca de la familia Hu Hou. Así que lo único que podía hacer era fingir que el ambiente incómodo del coche no le molestaba. Esto debe ser un ataque instigado por Raikou. Porque si Akana huyera, sería marcada como su pérdida. Ella luchó contra esos matones en la escuela primaria, así que esto no era imposible de manejar. Akana se sentó derecha y miró fijamente a Raikou. Poco después, el coche subió las montañas y llegó a la residencia. La puerta del asiento trasero se abrió, liberando a Akana de aquella atmósfera rígida en el interior. ¡Qué lástima! Me hubiera encantado seguir hablando, dijo Raikou con tono cínico. Al salir del coche, Akana se encontró con una enorme villa, parecida a una residencia samurái de las que se ven en los dramas históricos. Akana siempre había supuesto que la villa se coronaría con varios pisos, pero este ejemplo que tenía delante se mantenía relativamente bajo, extendiéndose en cambio hacia los lados con un tejado blanco. A simple vista, casi parecía una pequeña ciudad. Atravesó la verja con tejado de ladrillo, cruzó la grava y entró por la puerta principal. Inmediatamente después, la recibió el aroma de la madera y una fila de sirvientes. Una anciana vestida con un hermoso kimono juntó las manos y la saludó con una profunda reverencia. Le damos humildemente la bienvenida, señorita joven esposa. Soy la criada principal, me llamo Sakeki. Joven esposa. Akana se quedó perpleja, mientras Issei le daba una explicación. Se refiere a ti. Eres la esposa del próximo cabeza de familia, después de todo. ¿Yo? No acostumbrada a este título, Akana estaba desconcertada, mientras la doncella principal le ofrecía una mano. Ahora, señorita joven esposa, yo llevaré sus pertenencias. ¿Eh? Pero, puedo encargarme de eso yo misma. Sin embargo, si se perdieran, recibiríamos la culpa por ello. De acuerdo. Akana entregó a regañadientes su bandolera a la jefa de sirvientas. Entró en el pasillo e intentó alinear sus zapatos ordenadamente en el escalón, cuando otra sirvienta corrió a su lado. Señorita joven esposa, no debe hacer eso. ¿He hecho algo malo? ¿Quizás alinear los zapatos aquí era considerado de mala educación en esta familia? ¿O tal vez era una práctica común entrar en una villa con los zapatos puestos? Akana no sabía que había hecho mal, dejándola desconcertada. Por favor, déjanos eso a los sirvientes. No debes preocuparte por asuntos tan insignificantes. Ok. Qué complicado. En cuanto se pasó un poco de la raya, un criado vino corriendo a regañarla. Definitivamente se sentiría mejor pudiendo moverse libremente, pero los sirvientes probablemente tenían sus propios problemas de los que preocuparse. ¿Es esta la casa de un noble o algo así? Susurró Akana hacia Satou mientras caminaban por el pasillo. Satou se encogió débilmente de hombros. La verdad es que no lo entiendo, pero un antepasado lejano era un kuge. Sometido por Minamoto no Yorimitsu, entró en el palacio o lo que fuera. Algo sin sentido que se transmite, nada más. Oh. Así que técnicamente eran de la nobleza. Como Akana no era más que una plebeya corriente, ahora estaba aún más nerviosa. Incluso las puertas correderas de papel que corrían a lo largo del suelo parecían caras y extravagantes, haciendo que Akana se preguntara si podría pagarlas en caso de destruirlas. El interior era bastante parecido al restaurante de su abuela, pero aquello era su casa, y esto era el exterior. Mientras caminaban por el pasillo, un hombre y una mujer de mediana edad se acercaron a ellos. No mostraban ninguna intención de saludar a Akana, ni tampoco actuaban como criados normales. Sus expresiones eran frías y afiladas, y sus rasgos faciales se parecían en algo a los de Satou. Susurraban entre ellas mientras pasaban junto a Akana y los demás. Picada por la curiosidad, preguntó a Sisei. ¿Quiénes eran esos dos? ¿Sus parientes? Los padres del hermano. ¿En serio? Pensaba que eran unos desconocidos. Tanto Satou como sus padres no mostraron reacción alguna. Como si vivieran en mundos diferentes, sin categorizarse como seres vivos. Sí, lo son. Y deberían morir. Sisei sonaba extrañamente enfadado. Iré a saludarlos muy rápido. ¿Akana? Realmente no tienes que. Satou intentó detenerla, pero Akana ya estaba en camino. Aunque su relación fuera de todo menos positiva, eran sus padres, así que no eran ajenos a Akana. Ella no podía simplemente ignorarlos. Es de buena educación saludarlos, y con esto, ella podría ser capaz de averiguar más acerca de Satou. Al doblar la esquina, Akana corrió tras ellos. ¿Disculpen? ¿Qué? El padre de Satou se dio la vuelta. A pesar de que su aspecto era casi idéntico al de Satou, no había calidez en sus ojos. Como un lago sin fondo,
Toda la luz desaparecía al encontrarse con sus ojos, mientras Akana sentía un escalofrío recorrerle la espina dorsal. «¿Encantada de conocertos?» Pensé que al menos debía presentarme. ¿A quién? No lo sé. Los padres de Satou se miraron, confusos. ¿Es que ni siquiera conocían la cara de la persona que se había casado con su hijo? ¿Acaso Tenryu o Satou no les habían enseñado ninguna foto? Me llamo Sakuramori Akana. Y estoy casada con Satou-san. Ah. Eso aparentemente fue suficiente para conectar los puntos, ya que el padre de Satou se encogió de hombros. Sin embargo, su mirada no se suavizó en absoluto. Al contrario, se volvió más fría. Gracias por encargarte de esa cosa. Solo habría ocupado espacio en casa. Esa cosa. Me refiero al hombre con el que te casaste. Siempre menospreciando a los demás, tratándolos como si no valieran nada. Estoy seguro de que esa cosa debe estar constantemente sacándote de quicio, ¿verdad? Debes de tener muchos problemas con él. A pesar de que sus palabras sonaban como si debieran implicar empatía, no había tal emoción. Se limitaron a decir con calma lo que sentían, como clavos clavándose en Akana. Estamos peleando mucho, pero Akana nunca vio a Satou como una existencia tan molesta. Incluso cuando peleaban y discutían entre ellos, ella atesoraba el tiempo que pasaban juntos. Al principio, realmente peleaban mucho, pero así también fue como ella pudo conocer los sentimientos de Satou. Entonces, la madre de Satou habló. Debes estar recibiendo mucho dinero de la familia principal, ¿verdad? Estoy tan celosa de que puedas dejar todas las tareas domésticas a los sirvientes. No, nos ocupamos de todas las tareas domésticas entre nosotros. Yo soy la que cocina y Saito-san se encarga del resto. ¿Eh? ¿Por qué harías algo tan inútil? El padre de Satou entrecerró un ojo. ¿Por qué? Porque yo también lo hacía así en casa. ¿Cómo podía llamar a algo así sin sentido? Hacer la comida era una alegría para Akana, y le encantaba verlo feliz mientras se la comía. Sin embargo, la madre de Satou se rió. No tienes por qué sufrir por eso. Ese niño está perfectamente bien comiendo ramen de taza el resto de su vida. Le encanta comer lo que es malo para su cuerpo. Taza de ramen, dulces, lo que sea. Pero eso solo arruinará su salud. ¿Y qué? Mi padre lo llevará a un hospital para que lo curen de todos modos. Porque, después de todo, no puede dejar morir a su preciado sucesor. Dijo el padre de Satou sin remordimientos. Akana se mordió el labio. ¿Cómo podían decir eso? ¿Decir tales cosas sobre su propio hijo? La madre de Akana siempre pensaba en ella a pesar de lo ocupada que estaba, y eso es lo que significa ser padre. Pero ahora, Akana entendía por qué Sisei tenía tanto odio hacia los padres de Satou. Solo con hablar con ellos durante un breve momento, podía sentir la frustración y la ira hervir en su interior. ¿No puedo enfadarme con ellos? Si empiezo una pelea aquí, solo volverá para atormentar a Satou. Akana cerró el puño mientras se lo repetía una y otra vez. Normalmente, este sería el punto en el que empezaría a explotar, pero no quería que Satou la odiara por esto. «Oh Dios, ¿estabas en medio de algo?» Raikou se acercó, preguntando al padre de Satou. «No fue nada especial. Es más, sí». El padre de Satou y Raikou asintieron el uno al otro, mientras los tres caminaban por el pasillo, entrando en una habitación. Todas sus expresiones eran sombrías, mientras se cerraba la puerta corrediza. Algo le parecía raro en aquellos tres, así que intentó escuchar de qué hablaban. Cualquier cosa que, si solo tuviéramos. ¿El dinero? Pero tenemos que. Descubierto, vigilancia o guardia, eso, padre tendrá. Las palabras sospechosas llegaron a los oídos de Akana. Y como era incapaz de apartarse, oyó al padre de Satou rugir de rabia. «Oh, cállate. Eres mi hermana pequeña, así que escucha lo que tengo que decir». Los hombros de Akana saltaron. Aunque estuvieran emparentados por sangre, Satou era completamente diferente a su padre. Por muy duro que fuera a veces, nunca usaría un tono tan retorcido. Akana se apretó una mano en el pecho para controlar la respiración, cuando se oyó la voz de Raikou desde la habitación. «Es de mala educación escuchar a escondidas, joven esposa». Sabiéndose descubierta, Akana se levantó de un salto y echó a correr. El cobertizo que tenían que limpiar estaba un poco alejado de la casa principal. Era un cobertizo blanco de los que se ven en las series históricas, equipado con una robusta puerta de hierro y cerrado con un candado y cadenas. Rui quitó el precinto y entró, seguido de Satou, Sisei y Akana. Una gran viga atravesaba el techo, ya que la única luz del interior procedía de las estrechas ventanas. Solo por el olor, se podía decir que este lugar llevaba mucho tiempo cerrado. E inmediatamente, te recibían jarrones,
cuadros, estatuas y otros objetos de aspecto caro. Cubiertos de polvo, algunos incluso eran difíciles de distinguir. Akana, estás un poco pálida. ¿Estás bien?, preguntó Sisei. Bueno. Los padres de Satou estaban hablando con tu madre, y escuché algunas palabras raras allí. Es raro verlos siquiera interactuar. Satou parecía un poco perplejo. ¿En serio? Sí. La tía también está en muy malos términos con mis padres. Naturalmente. Sisei los odia igual. Cualquiera que intimide a hermano merece morir. Sisei cerró el puño y golpeó el pecho de Satou varias veces, pero probablemente ese no era el blanco adecuado para desahogar su ira. No me acosaban ni nada por el estilo. Nunca me pegaron ni me regañaron por nada. De hecho, Akana me ha hecho más bullying. No intimides al hermano. No estoy intimidando a nadie. ¿Quieres comer filete esta noche? Te lo prepararé. No intentes sobornarme ahora que te sientes culpable. Dicho esto, un filete sonaba bastante jugoso, sin juego de palabras. Y sobre todo si era Akana la que lo preparaba, porque incluso tenía todos los restaurantes de primera clase a la vuelta de la esquina. Aunque hizo que Satou se preguntara cómo ella podía incluso crear esta diferencia. Nunca se sintió tan lleno con comida hecha por alguien que no fuera Akana. ¿De qué estaban hablando? Sisei preguntó. Creo que estaban discutiendo sobre dinero. Algo sobre sacarlo, algo sobre vigilancia. ¿Está en peligro el pudín de Sisei? No creo que los verdaderos adultos roben pudín. Los hay. La mirada de Sisei se desvió hacia la distancia, mientras Rui se aclaraba la garganta. Deben estar buscando sacar algo de este almacén. Quizás se dejaron llevar por los celos porque el patriarca permitió a la señora y a Saito-sama llevarse a casa lo que quisieran. Si venden los objetos de aquí, podrían ganar una buena fortuna. Tenemos que avisar al abuelo de Satou entonces. Akana estaba a punto de salir furiosa del cobertizo. No pasará nada. Pero, seguramente, el patriarca estará al tanto de esto. Me informaron de que echara a cualquiera que se atreviera a acercarse al cobertizo. Rui lo dijo mientras cargaba fácilmente una estatua gigante con una mano. Ser arrojado por ella acabaría definitivamente con varios huesos rotos. Al mismo tiempo, Sisei se sentó en una caja de madera, levantando polvo al hacerlo. Hace tanto tiempo que no jugamos aquí, hermano. Pero recuerda, no estamos aquí para jugar. Satou agarró a Sisei y la bajó de la caja. Él no sabía lo robusta que era la caja, y ella se haría daño si se caía. ¿Jugaban aquí? ¿Al escondite? Akana parecía muy interesada en eso, pero Sisei negó con la cabeza. Al escondite no, mi hermano y yo solíamos luchar en este cobertizo oscuro. ¿Qué clase de juego de supervivencia es este? Akana no podía creer lo que oía. Nuestra única arma era un martillo chirriante. No letal. Pero sigue siendo peligroso. No sabrías dónde te caes. Bueno, era la inocencia juvenil, como se suele decir. Los dos éramos jóvenes entonces. Sigues pareciendo tan joven como entonces, Sisei-san. De hecho, parecía que aún estuviera en primaria. Fue muy divertido cuando accidentalmente nos quedamos encerrados aquí dentro. Yo no me divertí en absoluto, por cierto. Pensé que me ibas a comer cuando tuvieras hambre. Todo es divertido cuando Sisei está con hermano. Aquí tienes algunos de los dibujos que hicimos entonces. Sisei cogió la mano de Satou y tiró de él hacia una pared. Y gracias a su memoria, lo recordaba perfectamente. Era un garabato de Tenryu que hicieron cuando tenía 5 años. Recordaba que ya entonces no le tenía en demasiada estima. Sisei miró a Akana con cara de orgullo. ¿Qué te parece? Está muy bien hecho. Y, sin embargo, su expresión parecía molesta. Hermano y Sisei siempre estaban jugando. Tomando un tablero de ajedrez aquí, jugando uno contra el otro, y Sisei ganaba cada vez. Con tu capacidad de cálculo, no me sorprende. Siempre vas 100 veces por delante de mí. Pero estuviste de acuerdo en jugar cada vez. Eres tan amable. Porque me aterrorizaba que me comieras si decía que no. A Sisei siempre le gustó jugar, sobre todo cuando podía enfrentarse a Satou. Las CPU y otros oponentes humanos eran demasiado débiles. Ustedes dos, dejen de recordar el pasado y pónganse a trabajar. Si no, nos quedaremos aquí para siempre. Dijo Akana con tono cortante. Parecía extrañamente frustrada. Y Satou conocía esa cara. Siempre la mostraba cuando perdía contra él en un examen. A pesar de que no había ningún examen sucediendo en este momento. Empecemos por dividirnos en 2 montones. Uno para los objetos que son fáciles de desechar, y otro para los que no lo son. Anotado. Respondió Sisei. Poco después,
Akana encontró un viejo y polvoriento cuenco de arroz. Esto está sucio, así que podemos tirarlo, ¿no? Este es un exótico cuenco de arroz del siglo XVI. Podrías venderlo por 10 millones de yenes. 10. Akana palideció, mientras devolvía el cuenco de arroz con manos temblorosas. ¿Y esto? ¿Esto es como una rama de árbol? Akana recogió una rama roja del suelo. Debe de ser coral rojo, que se usa para hacer accesorios. Con este tamaño, se puede vender por 5 millones. ¿Por qué está esto tirado por ahí al azar? Porque al abuelo no le interesan las cosas que no le son útiles. Al igual que Satou, que solo estaba interesado en los libros. Buscaba discos antiguos o libros de magia antiguos, pero no tuvo éxito. La mayoría de los libros eran recientes, incluso algunos que él mismo podía adquirir fácilmente. ¿Qué pasa? Satou miró hacia la fuente de aquel grito, encontrando a Akana señalando una caja de madera. Dentro había un brazo cortado. Los dedos parecían podridos, algo parecido al papel envolviéndolo. Esta es la escena de un crimen. Tenemos que llamar a la policía. La cara de Akana estaba pálida mientras permanecía congelada. No te preocupes. Eso es solo una mano demoníaca momificada. ¿Existen los demonios? ¿Qué diablos sé yo? Es solo lo que me dijeron. Creo que te concederá uno de tus deseos. Alguno de mis deseos. Pero en lugar de eso, tendrás que sacrificar a 10 miembros de tu familia. Ese es un premio bastante grande, ¿no? Akana saltó lejos de la caja. Estoy bastante segura de que también tenemos el globo ocular de un demonio por aquí. Si ofreces 100 sacrificios con eso, podrás gobernar todo el reino. Y hay una pintura del demonio que se apoderará de tu cuerpo y derrotará a tus enemigos. ¿Por qué es esto una colección de bienes demoníacos? Sin embargo, al abuelo no le importa. Tampoco cree en ello, pero sigue considerándose un tesoro familiar. Hazme el favor de envolverlo de nuevo con el papel y guárdalo. De ninguna manera. No voy a tocar eso. Si te preocupan los riesgos para la salud, también puedes usar guantes. ¿Tienes algunos, verdad? Preguntó Satou cuando Rui le ofreció guantes a Akana. Tengo guantes militares y de vinilo. ¿Cuál prefieres? Ninguno. No quiero que me maldigan. Akana se escondió a la sombra de un pilar, con los hombros en punta como un gato asustado. A diferencia de su actitud habitual, esta era casi adorable. Lógicamente, maldiciones como esa nunca existirían, pero era más que razonable asustarse así. Y sabiendo esto, el deseo de Satou de burlarse de ella creció. Toma. Satou cogió la caja con la mano del demonio dentro, acercándose a Akana. Akana retrocedió de nuevo, mientras sus piernas temblaban de miedo. Estaba siendo sacudida por cada pequeña cosa. ¿Qué estás haciendo? Yo, no lo sé. Tu reacción es tan graciosa. Satou se sentía emocionado. Hacía años que no se sentía así. Probablemente desde que leyó la última publicación de un autor de misterio. ¿Estás diciendo que está bien matar gente mientras sea divertido? Aquí no se mata a nadie. Pero moriré. Moriré del susto. Ya veo. Pero es importante para ti crear residencia, así que estamos haciendo terapia de shock. Satou corrió tras Akana con la caja en la mano, mientras ella hacía todo lo posible por escapar de él. Como el cobertizo estaba repleto de objetos al azar, pronto no le quedó más escapatoria, ya que estaba arrinconada. Satou se acercó a ella con una sonrisa malvada. Ahora, prepárate. Tú fuiste quien aceptó ayudar a limpiar este lugar, así que te haré asumir la responsabilidad. Ya veo. Entonces supongo que tengo que limpiarte a ti primero. ¿Qué? Akana agarró un palo cercano. No era solo un palo. Era una lanza blanca plateada que había pasado de generación en generación dentro de la familia Hu-Hou. Como Akana estaba mirando hacia abajo y ocultando su expresión, Satou no podía saber lo que estaba sintiendo, pero se dio cuenta de que había ido demasiado lejos. Levantó ambas manos y declaró su derrota. Muy bien, lo siento. Yo me encargaré de la mano del demonio, así que volvamos al trabajo. Acabemos con esto. Tú fuiste quien empezó todo esto. Akana agitó frenéticamente la lanza, empujándola hacia Satou. Aunque no parecía intentar golpearle de verdad, una lanza siempre era peligrosa, así que Satou no podía arriesgarse. La que salvó a Satou de este aprieto fue Rui, hablando con voz fría. ¿Podrías dejar de coquetear y tomarte esto en serio? No estamos coqueteando. Estamos luchando a muerte. Aunque esa nunca fue mi intención. Al oír eso, Akana se sonrojó furiosamente. ¿Así que estabas haciendo esto para coquetear conmigo? Eso tampoco. Saito-sama,
Creo que deberías guardarte eso para cuando vuelvas a casa y estén solo entre ustedes. Hermano, no deberías ponerte cachondo en un sitio como este. Las miradas de Rui y Sisei se clavaron en Satou. Tienen una idea equivocada. Satou alegó inocencia, pero nadie de los presentes sería su aliado y le creería. Incluso Akana se mantuvo a distancia de él, apuntando a Satou con la punta de la lanza. Te equivocas, yo no he hecho nada. Satou se lamentó mientras envolvía el papel alrededor de la mano del demonio. Colocando el reloj de pared dorado en su sitio, Akana suspiró una vez. El jirón estaba plagado hasta los topes de mercancías aleatorias, prácticamente se podría abrir un mercado entero solo con los objetos. Y como todos eran objetos valiosos, tenía que manejarlos con cuidado, lo que no hacía sino aumentar el agotamiento de todo aquello. Romper un objeto podía significar el fin de su vida. Mirando a Satou, estaba organizando los platos con Sisei. Con sus caras cerca la una de la otra, abalanzaron los objetos. Siendo este del siglo XV, siendo esta una creación especial, sonaban como críticos de todo tipo. Y tenía sentido, ya que solo Sisei podía estar a la altura del nivel de conocimientos de Satou. ¿Realmente están cerca? Al verlos actuar tan cerca como para ser vistos como amantes, Akana pudo darse cuenta de que estaba siendo celosa. Hasta hace un rato, ella no habría sentido mucho en esto, pero ahora ella podría decir. Ella estaba celosa de Sisei todo este tiempo. Aunque se habían criado como hermanos todo este tiempo, estaban demasiado unidos. Cuando se entregaban un plato, sus manos se tocaban mucho, y cuando ella trataba de alcanzar un lugar más alto, Satou casualmente la levantaba. Incapaz de seguir mirando, Akana decidió llamarlos cuando Rui se acercó a ella. Akane-sama. Tengo algo que hablar contigo, ¿podrías venir conmigo al estanque? Claro. Akana se preguntó de qué se trataba, ladeando la cabeza confundida. Nunca estaban demasiado cerca. Akana ni siquiera sabía cómo se llamaba. Pero hizo lo que le dijeron, dirigiéndose al estanque. Era un hermoso jardín japonés, difícil de creer que perteneciera a una sola persona. Un puente cruzaba un pequeño río y se podían ver las salpicaduras creadas por los peces koi. Tan lejos de la ciudad, daba la sensación de haber entrado en otra época, ya que el aire era increíblemente fresco. Akana también disfrutaba de este mundo. Al pasar sobre el río, Akana divisó a lo lejos al chofer de la criada. «Ya estoy aquí», dijo Akana, pero cuando vio la cara de la criada conductora al darse la vuelta, se quedó perpleja. En su rostro, llevaba una máscara de demonio. Y no una que harías en el jardín de infancia. Ni tampoco una bonita que se ve en los festivales. Se le veían los cuernos que le salían de la cabeza, y parecía menos un demonio que una deidad enfadada. Pero como había perdido color, cicatrices aquí y allá, la edad era evidente. Usted es la conductora, ¿verdad? Akana preguntó cuando la sirvienta conductora respondió. Mi nombre es Hou Rui. Soy conductora, pero también sirvienta, guardia y todo lo que gira en torno al cuidado de Sisei-sama. Hou. ¿Eres pariente de Satou y Sisei-san? Un pariente lejano. Puede que haya heredado una pequeña parte del infinito talento de la familia, pero comparado con la familia principal, no soy más que una mota de polvo. Y aquellos sin talento no tienen ningún valor para la familia Hou. Por otra parte, no causar un accidente con una conducción tan temeraria es una habilidad en sí misma. Eso tiene sentido. ¿El qué? Tu relación con Sisei-san. Te sentías menos como amo y sirviente, y más como hermanas. Como Akana y Mahou. No soy más que una simple sirvienta, murmuró Rui mientras bajaba la mirada. Akana no podía saber qué expresión había en la cara de Rui. ¿Quizás había algún muro infranqueable entre ella y Sisei? ¿Has traído esa máscara del almacén? Realmente está lleno de bienes demoníacos. ¿Por qué no podrían haber conseguido herramientas de gato? Porque el antepasado de la familia Hou es un demonio. Un demonio. Como la conversación se estaba convirtiendo en una historia fantástica, los ojos de Akana se abrieron de par en par. Nos dijeron que uno de los demonios que Minamono no Yorimitsu derrotó en Oeyama era nuestro antepasado. A diferencia de los otros demonios, nuestro antepasado fue acogido por Yorimitsu, exorcizado y liberado de su ira. ¿Así que estuvo solo todo ese tiempo? No lo sabemos. Es una leyenda sin sentido. Los demonios no existen, y las personas con habilidades extraordinarias eran temidas como demonios, supongo. Como Satou. En clase, él destacaba. Aunque no era tan desagradable como Akana, o malo tratando con los demás. Eso se debía a su habilidad sobrenatural. Su abuelo es el patriarca de una gran familia, y tiene a su lado a una de las mayores bellezas del mundo, Sisei, así que es lógico que la gente se mantenga alejada. Así es.
Saito-sama es una existencia especial, incluso entre los miembros de la familia Hu-Hou. Desde el momento en que nació, poseía un talento que lo calificaba como un demonio. No querido por sus padres y temido por la gente común, el único que permaneció a su lado fue Shisei-sama. Siempre fue Shisei-sama. Rui repitió esa última parte con un tono como si estuviera masticando insectos. Semejante talento suele llevar al frenesí. Pero la razón por la que Saito-sama no acabó así es por Shisei-sama. Ella siempre le salvó el corazón, cuidó de su salud y le apoyó lo mejor que pudo. La razón por la que siempre come tanto es por él. ¿Por su culpa? ¿Por qué? ¿No estaba siempre hambrienta? Como Saito-sama vivía a base de azúcar todos los días sin tener mucha hambre de ningún otro plato, Shisei-sama comía regularmente con él, sin tener en cuenta la comida que comía en la residencia. Con el tiempo, ella misma se convirtió en una comedora así de sana. Pero en realidad, Shisei-sama no era tan comilona al principio. Shisei-san realmente aprecia a Sato, ¿verdad? Así es. Y por eso, Rui se quitó la máscara. Debajo de ella apareció una expresión y una mirada mucho más fría y aterradora de lo que la máscara podría recrear. Sus bellos rasgos faciales formaron una expresión de hostilidad, mientras murmuraba: ¿No vas a romper con Saito-sama? Akana sintió como si todo su cuerpo estuviera envuelto en hielo. El sol comenzaba a ponerse, mientras Sato y los demás se reunían en un salón de la residencia principal. Sentados alrededor de la mesa estaban la cabeza de familia Tenryu, Sato, Akana, Shisei y Raikou. A diferencia de la anterior reunión de parientes, este era un círculo mucho más reducido. Sobre la mesa de ébano había varios platos de lujo. Un aperitivo hecho por un chef experto, sashimi fresco que no encontrarías en el mercado, tempura dispuesta como flores, incluso mirar la comida te hacía sentir lleno. Buen trabajo en todo, Shisei, Saito-kun. Gracias por escuchar la petición egoísta de mi padre. Dijo Raikou con una sonrisa. Un nieto siempre debe escuchar las peticiones de sus parientes. Y también he preparado una recompensa. Toma, come primero. Tenryu abrió los brazos para mostrar toda la comida. En realidad, Akana y Rui trabajaron igual en el almacén. Sato tenía que señalarlo como fuera. Vaya, ¿en serio? Será mejor que no hayas robado nada. Raikou le lanzó una mirada dudosa a Akana. Claro que no. ¿En serio ahora? Siendo una plebeya como tú, debe de haber sido un espectáculo bastante estimulante. No hay nada de qué avergonzarse aunque cedas a tus deseos. Si te sinceras ahora, serás perdonada. Yo no soy una ladrona. Akana refunfuñó para sí misma. Al ver eso, Sato sintió que la ira se acumulaba en su interior. Fundamentalmente, Raikou era una persona muy amable, pero siempre podía ser estricta con los demás fuera de la familia. No, más bien, eso debía de ser típico de los adultos de la familia Hu-Hou. Siempre estaban un escalón por encima del resto, por eso ni siquiera Rui se le permitió unirse al banquete. Tía, Akana no podría ser más diligente y directa. Ella no haría algo así. Sato. Akana parpadeó varias veces. Raikou debió de verlo raro, pues se tapó la boca con una mano. Vaya, qué apasionada. Eso me hace parecer una suegra malvada. Lo cual es muy acertado ahora mismo. Estaba simplemente bromeando. Como esposa del próximo jefe, puede obtener lo que quiera, así que no hay necesidad de moverse ineficientemente. No moriré tan rápido. Refunfuñó Tenryu para sus adentros. ¿Has decidido que llevarte del cobertizo? Todavía no. Hoy solo hemos trabajado en una cuarta parte, y prefiero no elegir algo demasiado rápido. Incluso ahora, Sato esperaba encontrar una especie de libro mágico. No se puede decir que no exista, así que no se daba por vencido todavía. Shisei irá con esto. Dijo y mostró el brazo del demonio. ¿Por qué trajiste eso contigo? No saques eso durante la cena. Akana y Sato estaban desconcertados. Eso me lleva de vuelta. ¿Planeas activar su poder sacrificándonos? No. Shisei solo pensó que tenía un aspecto delicioso. Empezó a babear Shisei. Ante eso, Tenryu entrecerró los ojos. Puede que tu estómago sea formidable contra cualquier cosa que entre en él, pero yo me abstendría de comerme la mano del demonio. ¿Ha caducado o algo así? Porque no es algo que debas comer. Entonces Shisei le pondrá una cinta alrededor y la colgará en su habitación. Eso será suficiente. Shisei levantó los brazos con alegría. ¿Estás seguro de esto? Sato miró a Tenryu con duda. A pesar de que se trataba de una supuesta reliquia de la familia Hu-Hou, la regaló rápidamente. Si sus antepasados se enteraran, probablemente perderían la cabeza. Tenryu miró a Akana. ¿Y tú?
¿Has encontrado algo que querías? Akana agitó las manos frenéticamente. No necesito nada. Siempre nos estás enviando dinero, así que no puedo pedir nada más. Los tengo viviendo juntos bajo mis órdenes, así que enviarles dinero para sobrevivir es lo menos que puedo hacer. Esto es esto, y aquello es aquello. Y si quieres dinero en bruto, podemos arreglarlo. Eso no me parece muy bien. Akana vaciló. Tenryu siguió presionando. No te contengas. Tengo dinero más que suficiente. Eso es probablemente lo que a toda persona le gustaría decir al menos una vez. Satou cogió sashimi de mero de un plato y se lo llevó a la boca. Sabía fresco como si el pescado acabara de ser capturado hacía horas, ya que la carne era increíblemente fácil de masticar. ¿Y? ¿Cómo está? Le preguntó Tenryu a Satou, que asintió. No está mal. Aunque la cocina de Akana es mejor. Akana empezó a sonrojarse furiosamente. Ese Saito. Eso es demasiado. Mi cocina no se puede comparar con una comida tan hábilmente creada. Eso dijo ella, pero Satou no quería saber nada de eso. No, tu cocina supera incluso esto. Con la mayoría de la comida que me sirven en estos sitios, suelo cansarme bastante rápido, pero podría comer tu comida todos los días. He estado pensando cómo puede ser tan deliciosa, pero aún no he encontrado la respuesta. Jeje. Akana se puso roja hasta el punto de que salía vapor de su cabeza, mientras acurrucaba su espalda. ¿Realmente estás poniendo hongos venenosos allí? No lo estoy haciendo. Jamás. Pero la forma en que lo niegas tan rotundamente. ¿Cómo pensaba? No hay nada que pensar aquí. Akana apuntó con sus palillos a Satou como si fuera un arma. Tenryu empezó a reírse para sus adentros. Me alegro de que nuestro matrimonio se lleve bastante bien. No nos llevamos nada bien. Satou negó inmediatamente la afirmación de Tenryu, pero Akana estaba ocupada riéndose para sus adentros. Su reacción fue totalmente opuesta a la habitual. Ve tú también a negarlo. Pero... Akana no podía parecer más contraria a esa idea, dejando a Satou perplejo, preguntándose en qué estaría pensando. Siempre se han peleado en todas las ocasiones, así que era imposible que estuvieran tan unidos como Tenryu hacía parecer. Si estás dispuesto a convertirte en mi hijo, Satou, puedes tenerlo todo en ese cobertizo. Es demasiado pronto para que heredes la empresa, pero la basura del cobertizo será toda tuya. ¿Otra vez con eso? ¿Cuántas veces tengo que decirte que no voy a hacer eso? Así es, padre. Porque Saito-kun se convertirá en mi hijo en su lugar. Yo tampoco tengo planes para eso. Satou corrigió inmediatamente la desconcertante afirmación de Raiko, mientras Tenryu la fulminaba con la mirada. ¿Cómo podría el próximo cabeza de familia convertirse en el hijo de una filial? Eso no tiene sentido. Pero será más feliz viniendo a nosotros que pudriéndose como tu sirviente, ¿no? Raiko le devolvió la mirada, mientras saltaban chispas entre los dos. ¿No deberías detenerlos? Preguntó Akana a Shisei en voz baja. No pasa nada. Siempre se han peleado por hermano. Incluso hubo una vez en la que madre intentó dar un golpe de estado en la empresa del abuelo. ¿No es eso una razón más para interponerse entre ellos ahora? Al final, Raiko fracasó en su intento, y el dominio de Tenryu sobre la familia Hu-Hou no hizo más que fortalecerse. Y, sin embargo, Tenryu tampoco intentó cortarle el paso ni pareció especialmente molesto por ello. Raiko dejó de mirar a Tenryu y dirigió su mirada hacia Akana. ¿Tú también crees que sería mejor que Saito-kun se convirtiera en nuestro hijo, verdad? Eso es. Akana no pudo responder inmediatamente. Si me apoyaras en esto, sería yo quien te pagaría la matrícula para que te convirtieras en médico. ¿Qué? Los ojos de Akana se abrieron de golpe, mientras Raiko soltaba una risita. Y entonces, te librarás de este matrimonio forzado con Saito-kun, ¿verdad? Raiko. Ya basta. Tenryu refunfuñó con expresión cortante. Sin embargo, Raiko no se molestó mucho por esto y se limitó a continuar. Piénsalo. Podrías volver a ser libre. Por fin terminó la larga cena. Sin embargo, una vez terminado el plato principal, ahora traían frutas y pasteles como postres. Akana no podía creer lo que veían sus ojos ante tanta cantidad. Sabía que no podría comérselo todo, pero tampoco podía dejarse nada. Solo podía rezar para que no cayera más cantidad en su plato. Mientras tanto, Shisei llevaba un melón entero con ambas manos, atiborrándose las mejillas como una ardilla. Vamos a jugar a algo. Seguro que los criados del abuelo han comprado un juego nuevo, dijo. Raiko ofreció una idea. Si son juegos de consola, entonces me quedaré fuera. Pero con papá y Saito-kun aquí, podríamos jugar una ronda de brain chess.
Akana no había oído hablar de ese juego antes. Yo no me apunto. Mañana tengo trabajo de la empresa. Oh, ¿alguien tiene sueño? Tiene sentido, estás en esa edad. No es mi edad. Tenryu refunfuñó. Raiko dio una palmada. Saito-kun y yo seremos el equipo A, y Shisei es el equipo B, ¿te parece justo? Shisei tiró de la manga de Raiko. Madre, Shisei no es un equipo. No es justo. ¿Qué estás diciendo? Puedes vencernos fácilmente incluso en un 2 contra 1, ¿verdad? Eso también es cierto. Porque Shisei es un genio, Shisei hinchó el pecho. Akana se dio cuenta una vez más de que realmente era la hermana pequeña de Satou. Su talento era una cosa, pero tampoco se pasaba con su arrogancia. Entonces, Raiko sonrió a Akana. ¿Te gustaría participar? Puede ser un poco complicado ya que tienes que recordar la posición de las piezas de cada uno en tu cabeza. No, creo que paso. Akana ni siquiera conoce las reglas del ajedrez, y mucho menos tiene la capacidad de recordar todo eso. ¿No había como 64 puntos en un tablero de ajedrez? Por otra parte, Akana sabía que en realidad no estaba siendo invitada. Debe haber sugerido esta versión del ajedrez para deshacerse de ella. ¿Por qué me odia tanto? Akana se levantó y salió de la habitación. Se sentó en la veranda del pasillo exterior, suspirando para sí misma. Se sentía cansada después de toda la limpieza que hicieron hoy en el cobertizo, y todo este ambiente tenso después de eso tampoco ayudaba a curar su agotamiento. Apenas llevaban un día, sin embargo, le parecía que habían pasado 3 días enteros. Así de largo era el día en su mente. Sin embargo, la vista nocturna del jardín desde el pasillo exterior era hermosa. La luz de la luna bañaba el estanque negro. A veces la hierba crujía, mientras la superficie del agua se agitaba. El aroma de la naturaleza era arrastrado por la ráfaga de viento. Mientras Akana disfrutaba de este breve descanso, una voz la llamó. ¿Estás cansada? Al girarse, vio a Tenryu de pie, con las manos dentro de las mangas del kimono. Se mantenía erguido y recto a pesar de su edad, con expresión severa como una roca, emitiendo presión. Sí, un poco. Ya veo. Akana pensó que volvería a marcharse, solo para que él se sentara a su lado. ¿Por qué? La tensión llenó inmediatamente su cuerpo. Estaba hablando con el patriarca de la familia Hu-Hou. Satou le había hablado mucho de ese hombre. Algo de que echaba sus altos cargos si no le seguían el juego, de que aplastaba a una empresa rival, de que hacía que miles de personas se quedaran sin trabajo. Si ella fuera a despertar su ira aquí, una estudiante de secundaria como ella estaría acabada. Probablemente encontrarían su cadáver a la deriva por el río al día siguiente. Por esa razón, ella se congeló y esperó sus próximas palabras, pero... ¿Se llevan bien Satou y tú? La forma en que hablaba, y su elección de palabras. Lo hacían sonar como cualquier otro abuelo. Akana se sintió perpleja ante eso mientras respondía. Un poco. Nos peleamos aquí y allá, pero últimamente nos va muy bien. Eso está muy bien. Chiyo-san y yo también nos peleábamos siempre, pero ahora somos amigos. Aunque ha costado más de 50 años. ¿50 años? ¿Crees que ha tardado demasiado? Pero ya sabes, aunque nos llevara cientos de años, hay un significado que encontrar. Porque estar al final de tu vida sin que se cumplan todos tus deseos es el mayor pesar que se puede tener. Tenryu se encogió de hombros. Soy consciente de ello. Voy a cumplir mi sueño, pase lo que pase. Por eso, estaba dispuesta a aguantar la egoísta petición de sus abuelos, y aceptó este matrimonio forzado. Tenryu entonces preguntó. ¿Está comiendo bien Satou? Sí. Me estoy asegurando de que lo haga. Si no lo cuido, empezará a comer ramen de taza o dulces. ¿Se está bañando? Lo arrastraré allí si tengo que hacerlo. ¿Hizo amigos en la escuela? Para nada. Solo, ¿qué es esta conversación? La imagen que Akana tenía de este gobernante absoluto de sangre fría se estaba desmoronando poco a poco. Tenryu estaba realmente preocupado por Satou. Puede que emitiera presión en cada uno de sus encuentros, pero en el fondo, era un abuelo bondadoso. Aunque probablemente debería preguntárselo él mismo a Satou. Porque así averiguaría cómo se sentía Satou. Pero claro, no estaba en posición de decir eso. Porque tampoco podía ser sincera con Satou. Tenryu juntó las manos sobre su regazo, mirando hacia el agua oscura. Su genio no tiene precedentes en la familia Hu-Hou, pero hay algo que le falta. ¿Algo que le falta? Akana entrecerró los ojos. Mientras no consiga ese algo, no puedo dejar que se haga con el control de las miles de familias de nuestra empresa. Pero, tal vez tú podrías proporcionárselo. Yo, realmente no lo entiendo. Si sabes lo que le falta,
¿No puedes trabajar para llenar ese agujero? No puedo. Porque me odia, después de todo. Tenryu mostró una sonrisa amarga. La verdad es que no lo creo. Si le cayeras mal de verdad, se limitaría a ignorarte. Pero al final se pelean porque él no puede hacer eso. Sabe que puede desahogarse sin perder su relación contigo, por eso se defiende. Porque confía en ti. La actitud de Tenryu hacia Satou y la de sus padres era exactamente la opuesta. Cuando estaba luchando con Tenryu, la cara de Satou tenía color de verdad. Él sentía algo. Se pelean porque no pueden ignorarse el uno al otro. ¿Hablando desde la experiencia? Ese podría ser el caso. Debido a ese comentario, Akana comenzó a sentirse incómoda. De todas formas, me alegro de que su convivencia esté funcionando de forma algo decente. Tenryu se levantó. Pero al final, todo depende de tus sentimientos. ¿Qué quiere decir con eso? Akana ladeó la cabeza, pero Tenryu se limitó a alejarse sin contestar. Se ha hecho tarde, así que quédense a dormir. Fue lo que Tenryu les dijo a Satou y Akana, así que tomaron sus respectivos baños y llegaron a su habitación. Estaba llena de videoconsolas y estanterías repletas de libros. En la pared opuesta a la cama de matrimonio había un televisor, creando la habitación perfecta para holgazanear. Descalza, Akana caminó frente a las estanterías. Tantos libros que probablemente disfrutarías. Esto no es una habitación de invitados, ¿verdad? Es mi habitación aquí en la casa principal. La habitación de Sisei está al lado. Preparando una habitación para tu nieto. ¡Qué gran abuelo tienes! Esto solo cuesta dinero sin sentido. Refunfuñó Satou y se sentó en el sofá. ¿De verdad es solo eso?, me preguntó. Akana parecía un poco molesta por aquello, mientras se sentaba en la esquina de la cama. Mientras sus dedos recorrían las sábanas, sus muslos se rozaban. Acababa de terminar de bañarse, llevaba los pantalones cortos y la camisa que le habían dado los criados para dormir, así que mostraba mucha más piel de lo habitual. Era diferente a lo que Satou estaba acostumbrado, dejándolo nervioso y sin saber hacia dónde dirigir su mirada. No hay ninguna regla que nos diga que debemos dormir juntos aunque estemos fuera de casa, así que puedes usar la cama. Yo dormiré en el suelo. Vamos, hemos llegado demasiado lejos para preocuparnos por eso. Pero tengo miedo de que me rompas los dedos si accidentalmente te toco en algún sitio. No haré eso. Pero lo dijiste antes. Satou todavía recordaba vívidamente su primera noche juntos, excepto que era como vivir una película de terror sin ningún atisbo de atmósfera romántica. Eso fue. Sí, y accidentalmente lo dije en voz alta. Así que estabas pensando en ello. No lo decía en serio. Pero si tanto quieres dormir en el suelo, hazlo. Pero no vengas corriendo si accidentalmente te piso y te aplasto los órganos internos. Entonces quizás deberías tener un poco más de cuidado cuando andes por ahí. ¿Eres una bestia salvaje? Deja de llorar y ven a la cama de una vez. Akana golpeó la cama con las manos varias veces. A los ojos de Satou, tener los dedos rotos era probablemente mejor que despertarse con la caja torácica aplastada. Y con esa decisión tomada, se tumbó en la cama. Akana apagó las luces y se unió a él con cuidado. En su primer día juntos, ella incluso negó la idea de comer pizza juntos, y sin embargo ahora ella le estaba instando a dormir juntos. ¡Qué giro tan radical! Satou se preguntó si ella lo aceptaba un poco más que antes, mientras la miraba. Ella había hecho lo mismo, apoyando la cabeza en su brazo, mientras miraba a Satou. Su expresión era cálida y amable, mientras entrecerraba los ojos, lo que hizo que el corazón de Satou diera un vuelco. Nunca la había visto así. Pero antes de que pudiera decir nada, su expresión se tensó. ¿Qué? ¿Tienes algún problema? En realidad no, pero... Él hubiera preferido ver más de esa expresión. ¿Realmente la vio? ¿O solo estaba imaginando cosas porque se sentía tan agotado? Si eso significaba vivir junto a Akana mientras ella ponía esa expresión, él sentía que haría lo que fuera necesario. Siento lo de hoy. Ayudaste a limpiar y todo eso, y aún así la tía siempre te tenía manía. Apuesto a que no te sentiste muy bien. Eso no me molesta. Y porque te acompañé, llegué a saber más sobre ti, y escuché mucho sobre ti. ¿Qué escuchaste? Jeje. Eso es un secreto, dijo Akana con una sonrisa burlona. Satou sintió que algo se revolvía en lo más profundo de su pecho. Algo irritante que no podía deshacerse. Mientras dormían bajo la misma manta, él podía sentir claramente su calor. Así que Akana, ¿quieres saber más de mí? Satou sentía lo mismo. Cuando ella sufrió una fiebre que lo obligó a llevarla al hospital, sintió que quería conocerla mejor. Quería saber más de ella, que rara vez mostraba sus verdaderos colores. A pesar de saber que sentían lo mismo,
Se sintió avergonzado. Por eso, cambió de tema. El abuelo realmente puede ser egoísta a veces. No solo nos obliga a limpiar el cobertizo para él, sino que incluso nos hace comer aquí y quedarnos a dormir. Pero tu abuelo no parece tan mala persona. Es un villano hasta la médula. Los antepasados de la familia Hu Hou siempre han sido considerados demonios, pero Tenryu también lo parecía. Puede que tenga ese aspecto, pero no es una mala persona por dentro. Seguro que piensa en ti. De ninguna manera. Él siempre es lo primero. Y volaría la tierra porque le parecería interesante. Si no fuera por eso, nunca sería una persona tan malvada para forzar un matrimonio así. Probablemente ve al mundo entero como su juguete. No creo que debas hablar así de tu abuelo. No puedo evitarlo. Así es él. Akana le dirigió una mirada dudosa. Es que es raro. Deberías intentar llevarte un poco mejor con él. ¿Quizá darle un masaje? Ni loco podría hacer algo tan asqueroso. Satou se estremeció de terror. Eso no es asqueroso en absoluto. ¿Quizá añadir algo de limpieza de oídos? Limpieza de oídos. Toda la sangre se drenó de la cara de Satou. Y remátalo con un abrazo mientras dices, te quiero, abuelo. ¡Bah! Satou se tapó los oídos mientras gritaba aterrorizado. ¿Satou? ¿Qué te pasa? Estás molestando a los otros residentes. Akana lo sujetó. ¿Por qué te pones de su lado? ¿Te prometió una planta de fresas? No lo hizo. ¿Y por qué fresas? Porque eso es lo que probablemente más quieres. No, no quiero. No me tomes por idiota. Y sin embargo, a Akana se le caía la baba. Esa reacción infantil hizo que Satou se echara a reír. Gracias. ¿Eh? ¿Por qué? Akana estaba desconcertada. Por enfadarte así conmigo. No estoy enfadada. Eso dijo ella, pero era claramente mentira. Sabes, rara vez la gente se enfada conmigo. O me regañen. ¿Quieres decir, por tus padres? Preguntó Akana con vacilación. Satou mostró una débil sonrisa. Mis padres, pero también los profesores del colegio y nuestros compañeros. Nadie se atreve a pasarse de la raya conmigo. Aunque lea libros en clase, no me regañan. Nadie pregunta por mis notas porque todos saben que no pueden ganarme. Bueno, eso no me sorprende. Nadie me ha mirado siquiera. Es como si yo no existiera. ¿Era invisible? ¿O fueron ellos? Akana no tenía una respuesta a esa pregunta. Pero sus manos estaban fuertemente agarradas encima de la manta. Esto normalmente no era algo de lo que Satou hablaría, y sin embargo era incapaz de contenerse. Debe ser porque está cansado. Y como tenía tanto sueño, su cabeza no funcionaba correctamente. Pero, ¿realmente estás dispuesta a enfadarte conmigo? Te mantienes firme. Y me dices cuando crees que me equivoco. Siempre me estás mirando. Eso es porque, yo. Akana susurró algo en voz baja. ¿Qué fue eso? Nada en absoluto. Akana estaba roja hasta el punto de que era visible incluso en esta oscuridad, mientras se daba la vuelta torpemente. Una atmósfera incómoda pero dulce llenaba el aire bajo la manta. Estaba medio dormida. No le des importancia a lo que acabo de decir. Satou sintió que el calor recorría sus mejillas mientras le daba la espalda a Akana. Cuando Satou despertó, la luz nocturna del techo aún ardía. Su nariz seguía impregnada del olor a madera al que se había acostumbrado durante el último día, pero había cierta dulzura mezclada. A su lado, Akana respiraba débilmente, completamente dormida. Como siempre, su expresión era tan pacífica y adorable. Y la forma en que se aferraba débilmente a su camisa mientras dormía hacía que pareciera otra persona. De repente, Satou sintió el impulso de tocarle la mejilla y apenas pudo contenerse. ¿Qué estoy haciendo? Si realmente hacía eso mientras ella dormía, Akana le rompería los dedos. Es porque algo andaba mal entre ellos cuando se durmieron. El aire era tan dulce, que empañó la percepción de Satou. Probablemente sería mejor tomar un poco de aire fresco afuera. Quitó con cuidado los dedos de Akana de su camisa, saliendo de la cama, esforzándose por no despertarla. Una vez fuera de la habitación, se topó con Shisei, sentado en el borde del pasillo exterior. Incluso ahora, la luz de la luna era brillante, iluminando su pelo plateado. Y resaltaba aún más su piel blanca como la nieve. Parecía la diosa de la luna. ¿Tú también estabas despierta? Hermano. Cuando Satou la llamó, Shisei se dio la vuelta. Shisei se despertó porque la luna estaba muy brillante. Y esta noche está preciosa. Así es. Satou se sentó junto a Shisei, mirando al cielo. Siempre que Satou se quedaba en esta casa, solían mirar al cielo. A diferencia de la casa original de Satou,
situada en una zona residencial. Esta villa estaba en lo profundo de las montañas, lo que permitía verlas con facilidad. Satou relataba los conocimientos que había adquirido leyendo libros, explicando los nombres de las estrellas, las leyendas detrás de los signos estelares y la distancia a otras estrellas, y Sisei siempre escuchaba sin parecer aburrida. «Hermano, si Sisei llorara por la luna, ¿la robarías para ella? No seas ridícula». «Pero Sisei sí». «Bueno, si es una luna de papel. No pasa nada». «Sisei solo quiere la luna», dijo ella y se apoyó en Satou. Su fresco cabello plateado le recorrió el cuerpo. La calidez volvía al aire, ya que la mañana se acercaba lentamente, pero aún estaba lejos. «¿No vas a dormir?» «Sisei no tiene sueño. Quiere jugar con hermano. Akana está durmiendo, así que no podemos jugar en mi habitación. Entonces vamos a dar un paseo. Sisei no ha estado allí en mucho tiempo». «Allí, ¿eh?» Se refería al lugar donde solían jugar cuando estaban en primaria. Como hacía tiempo que no iban, Satou tenía curiosidad por saber cómo era. Satou y Sisei volvieron a sus habitaciones para ponerse ropa adecuada y luego salieron de la villa por la salida trasera. Desde allí, caminaron por un pequeño sendero que ni siquiera podía llamarse camino de montaña. Cada paso sobre la hierba y las hojas caídas creaba un pequeño sonido, mientras más y más comenzaban a amontonarse bajo sus zapatos, creando una agradable sensación al caminar sobre ellas. Los húmedos troncos de los árboles recogían insectos centelleantes, mientras Satou utilizaba su smartphone para iluminar el camino por delante, cuando se dispersaban y salían volando. «Creo que había unas escaleras por aquí. Pero ahora es todo hierba. Hermano, por aquí». Satou y Sisei divisaron un tramo de escaleras de piedra ocultas bajo la hierba, mientras ascendían con cuidado. Como la hierba estaba mojada, las escaleras resbaladizas y difíciles de ver, no podían bajar la guardia ni una sola vez. Al llegar al final, les recibió un gran arco de santuario, construido hacía tantos años que era casi imposible distinguirlo. Las mareas del tiempo y la naturaleza habían fundido las letras grabadas en él. Y tras atravesarlo, llegaron a una cueva. Satou fue quien encontró esta cueva años atrás, cuando leía viejos libros de literatura en el cobertizo. Al parecer, un antepasado de la familia Hu-Ho utilizaba este lugar para ofrecer bendiciones al demonio. Ahora mismo, nadie más conocía este lugar, por lo que era su punto de encuentro secreto. Principalmente porque los dos no querían que los adultos les prohibieran venir aquí. Eso también lo hacía más emocionante. «Ten cuidado con el escalón». «Sí». Mientras Satou iluminaba la zona a su alrededor, se adentraron en la cueva. Como esto no se usaba como lugar turístico, nadie atendía tampoco. Tuvieron que tomarse de las manos y mantenerse firmes con la pared de piedra para no resbalar. Bajando la pequeña colina, llegaron a un espacio abierto. Como el techo estaba tan alto, se oía el sonido de su respiración. También había un pequeño río que corría por el suelo, con charcos de agua aquí y allá. Las rocas se habían deformado debido al poder de la naturaleza. Y en la esquina de esta zona abierta había una pequeña cabaña. Aunque, más que una cabaña, era una pequeña creación hecha con madera y láminas impermeables. Satou y Sisei la construyeron a lo largo de los años trayendo mercancías de la residencia principal, y costó mucho trabajo llegar a lo que era ahora. Mirándolo ahora, parece en mal estado. No lo está. Es nuestro castillo. Es más bien nuestro escondite secreto. ¿Tienes eso a pesar de estar en el instituto? Madura, hermano. En aquel entonces aún estaba en primaria. Gracias a que el interior de la cueva estaba a salvo del viento, su escondite secreto había mantenido la forma que tenía hace tantos años. Herramientas sospechosas dentro de una bolsa, juguetes de plástico que conseguían como bonificaciones de dulces y restaurantes, las estanterías llenas de mercancías al azar. Satou se sentó en una silla cuando la nostalgia se apoderó de él, cuando la madera bajo sus pies lanzó gritos de terror. «Esto es demasiado peligroso para mi gusto», dijo Satou y se levantó. En aquel momento, tenía un tamaño perfecto, pero ahora casi parecía que rechazaba al Satou crecido, haciéndole sentir triste por dentro. «Hermano, ¿has engordado?» «He crecido». Sisei entiende que no quieras admitir que has engordado. Quizás Sisei debería regular un poco más tu dieta. ¿Regular mi dieta? ¿Tú? Satou dudaba de sus oídos. Hacer dieta y Sisei eran una incompatibilidad al nivel del cielo y la tierra. Pero aún así, habló con una confianza inquebrantable. Sisei siempre utiliza solo el 10% de su estómago cada día. ¿Y si lo usaras todo? Sisei podría devorar el mundo entero. Oh, todo el mundo. Con eso, ella perdió a Satou por completo. Cuando se sentó en la silla plegable, no había ningún cambio visible desde hace tantos años.
Ella descansó su cabeza en su palma como entonces, mirando a Satou exactamente de la misma manera. Incluso llevaba un vestido similar con volantes y lazos, sin mostrar signos de envejecimiento. Realmente nunca cambias. Como si este escondite secreto estuviera para siempre finalizado en un cuadro, una princesa sentada dentro esperando a un príncipe. Y esto le dio a Satou una gran sensación de alivio y paz. Sisei no cambiará. Siempre estará al lado del hermano. Aunque eso cambiará una vez que te enamores de alguien. Con su aspecto y personalidad, tenía vía libre para elegir a quien quisiera. Incluso si Satou era parcial, no podía ver a nadie rechazando sus avances. Sisei no se enamorará de nadie. Nunca se sabe. En 2 semanas, puede que incluso te cases. Sisei es diferente del hermano, dijo Sisei y agarró una vajilla de plástico de la caja que tenía al lado, colocando un cuenco de arroz, un plato, una taza y tenedores sobre la mesa. Luego abrió los brazos para declarar con orgullo: «A comer». «¿Qué exactamente?» Satou solo podía ver aire vacío. «Hermano, realmente apestas siguiendo el juego. Deberías fingir que estás comiendo ahora. Estamos en el instituto. No importa la edad que tengamos, tenemos que acostumbrarnos a esto. Porque a partir de ahora, tendremos que vivir aquí». «Claro que no. Aunque Sisei lo esté pidiendo», preguntó con los ojos humedecidos mientras miraba a Satou. A pesar de no tener ninguna emoción en el día a día, ella realmente sabía cómo hacerse ver más linda cada vez que estaba pidiendo algo. «Pero tienes que ir a la escuela igual que yo. Oni-chan». Sisei frotó su cabeza contra Satou, mientras su pelo le hacía cosquillas en la piel. «Uf. No significa no, aunque me lo supliques. Oni-chan, te quiero», le susurró al oído, abrazándolo con fuerza. Combinando su aspecto innato con ese poder destructivo que tenía, incluso la mente de Satou se rompió. Si solo tengo que fingir, entonces, perfecto. Sisei volvió a ser la misma de siempre, dándole un pulgar hacia arriba con una expresión carente de emoción. De nuevo, enfadarse por esto era una pérdida de tiempo. O mejor dicho, su preciosa hermanita se lo estaba pidiendo, así que era imposible que Satou se negara. Se sentó a la mesa, agarró el tenedor de plástico y fingió coger arroz del cuenco. «Emachem. Delicioso. Está fresco. Y muy sabroso». Satou se cuestionó las decisiones vitales que lo habían llevado hasta aquí. Mientras tanto, Sisei tomó su distancia de Satou, dándole una mirada dudosa. «Hermano, ¿qué estás haciendo? Tú me obligaste a hacer esto, ¿recuerdas? Come mucho. Y todo el cuenco mientras estás en ello. Solo estoy comiendo aire vacío aquí». Satou intentó tragarse su vergüenza, que le llenaba más que el aire vacío. Pero este era el resultado esperado de un hermano mayor que no puede vencer a su hermana pequeña. Si Akana viera eso, se desintegraría y moriría. Una vez terminada la cena de mentira, Satou puso el tazón sobre la mesa y se levantó de la silla. «De todos modos, vamos a casa». «Sisei no quiere ir a casa. Vivirá aquí con hermano». Empezó a enfurruñarse como una niña. Hoy estaba mucho más egoísta que de costumbre. Quizás volvió a ser una niña pequeña porque fueron a este lugar con tantos recuerdos. «Oh, bien entonces». Satou fue y recogió a Sisei de la silla, volviendo por donde habían venido. Ella aún parecía reacia a irse, y seguía aferrada a él. Y al sentir lo ligera que era, se dio cuenta de lo mucho que había crecido. «No creo que sea malo envejecer». «¿Por qué?» «Porque ahora puedo llevarte así». En la escuela primaria, eran más o menos del mismo tamaño. Haciendo una carrera, serían más o menos iguales, pero Sisei nunca podía ganar cuando nadaban. Satou era siempre el blanco de los celos de todos, oyendo a los chicos quejarse celosos de lo unido que estaba a Sisei. Es cierto que solo la veía como a una hermana pequeña, pero aún así se sentía orgulloso de ello. «Sí se puede caminar sola». «¿En serio?» Sisei saltó de los brazos de Satou, mientras salían de la cueva uno al lado del otro. Como la entrada estaba todavía un poco húmeda, estaba resbaladiza, así que tuvieron que dar pasos más grandes y fuertes. Satou estaba bien en términos de resistencia, pero Sisei se estaba quedando atrás poco a poco. «¿Estás bien? Tal vez debería llevarte después de todo». En cuanto Satou se dio la vuelta, vio a Sisei cayendo hacia atrás, presumiblemente porque se había resbalado. Sus ojos se congelaron de terror, mientras una mano buscaba a Satou, suplicando ayuda. En cuanto Satou lo vio, saltó hacia ella. Ni siquiera tuvo tiempo de pensar. Simplemente se movió instintivamente, abrazando a Sisei entre sus brazos. Poco después, su cuerpo se estrelló contra la pared de roca, rodando colina abajo, mientras su cabeza, hombros y caderas chocaban por todas partes. Un dolor agresivo asaltó su mente,
y su cabeza se quedó en blanco. Tras lo que le pareció una eternidad, por fin dejó de rodar. Intentando soportar el dolor en todo su cuerpo, llamó a Sisei en sus brazos. ¿Estás bien? Sisei está bien, pero, hermano. Sisei tocó la cabeza de Satou, tiñendo su palma de sangre roja. Satou pudo darse cuenta de que estaba sangrando por la sensación de calor que salía de su cabeza, así que probablemente se había dado un buen golpe. Debo haberme golpeado con una piedra. Solo hay que ponerse una venda después y debería estar. Satou intentó levantarse, pero un relámpago de dolor recorrió su pierna derecha. ¿Hermano? ¿Te has roto la pierna? Sisei sostuvo frenéticamente a Satou. Solo me la torcí. Espera aquí. Sisei irá a pedir ayuda. Pero si haces eso, encontrarán nuestro escondite secreto. Satou no podía permitirse perder este precioso lugar que tantos recuerdos le traía. Hermano, podrías morir por la pérdida de sangre. Sisei no puede llevarte, y si tú murieras, Sisei. Raramente, su expresión estaba plagada de terror. Parecía a punto de romper a llorar, temblando de miedo. Está bien, puedo caminar. Aunque me vendría bien tu hombro. Sí. Satou la agarró del hombro y se levantó. Luego subieron con cuidado la pequeña colina que había dentro de la cueva, dirigiéndose a la salida. Como Satou no podía ejercer ninguna presión sobre su pierna derecha, la carga sobre la izquierda era exponencialmente más fuerte. Cada vez que sentía que podía resbalar, tenía que poner una mano en el suelo para arrastrarse. Le dolía todo el cuerpo, por lo que le resultaba imposible distinguir con exactitud qué parte de él estaba lesionada. Jadeaba y tenía la cabeza confusa. Su camisa también se estaba ensangrentando. Hermano. Sisei lo siente. Porque ella quería venir aquí. Sisei habló con voz frágil. Debía de estar muy afectada por esto. Y al ver a su hermana así, Satou quiso animarla. Estoy bien, de verdad. De hecho, esto es solo más emoción que necesito de vez en cuando. Esto no tiene nada de emocionante. A menudo nos aventurábamos cuando éramos niños, ¿verdad? También pasamos por muchas cosas entonces. ¿Recuerdas aquella vez que buscábamos abejas y encontramos una colmena? En ese entonces no sangrabas así. Y podíamos correr rápidamente al interior de la casa. La expresión de Sisei no mejoró. Satou se detuvo en seco, agarrando las mejillas de Sisei con ambas manos. Hermano. Sisei levantó la vista hacia él. Él la miró directamente a los ojos y habló como si quisiera convencerla. Eres mi hermana pequeña. Mi hermana pequeña más importante de todo el mundo. Eres mi princesa a la que hay que proteger. Y si una de las dos tiene que salir herido, prefiero ser yo. ¿La hermanita es más importante? Preguntó como una niña asustada. Sí. Haré lo que tú quieras que haga. Porque eres la única persona que siempre me ha apoyado toda mi vida. La persona que se ha quedado a mi lado pase lo que pase. Normalmente, nunca diría algo tan vergonzoso, pero Satou estaba increíblemente agradecido con Sisei. Ya fuera en casa o en la escuela, la razón por la que nunca cayó en la soledad absoluta fue gracias a ella. Al escuchar todo esto, Sisei parpadeó un par de veces. Así que, ¿te escucharás todo lo que Sisei te pida? Si es algo que puedo hacer, sí. Con la voz a punto de desvanecerse, Sisei continuó. ¿Incluso si va en contra de lo que realmente sientes? ¿Tienes un ejemplo? No. Necesito que me expliques lo que quieres decir o no lo entenderé. No quiero. Adivinó que probablemente era algo del nivel de darle su comida a Sisei cuando ella se la pedía. Así que Satou se encogió de hombros y se rió. Bueno, supongo. Si puedo hacerte feliz, entonces mis sentimientos personales no importan. Si lo deseas, responderé. Todo por su preciosa hermanita. Pero Sisei no puede pedir algo así. Ella le dio la espalda y murmuró. Cuando los dos regresaron a la villa, el sol ya había empezado a ponerse. La brillante luz del sol hizo que el andrajoso cuerpo de Satou doliera aún más. Los sirvientes se levantaban por todas partes, llamando a Satou y Sisei. Tenryu, Daikou, Akana e incluso Rui discutían si debían llamar a la policía o traer al escuadrón personal de la familia Hu-Hou. Quizá incluso pedir ayuda a las fuerzas de defensa. Todas estas palabras fueron lanzadas alocadamente. Se esforzaban por volver ellos mismos para evitar este caos, y sin embargo llegó de cualquier manera. Esto es bastante malo, ¿eh? Realmente malo. Satou y Sisei se miraron cuando los demás los alcanzaron. Sus padres vinieron corriendo inmediatamente, mientras Rui ponía frenéticamente sus manos sobre los hombros de Sisei. ¿Sisei-sama? ¿Estás empapada en sangre? ¿Estás herida en algún sitio? Sisei es.
Pero antes de que pudiera explicar nada, Rui fulminó a Satou con la mirada. ¿Cómo pudiste dejar que Shisei-sama se lastimara así? No te enfades con el hermano. Él está más herido que Shisei. Shisei tiró del uniforme de Rui. No me importa. ¿Y si Shisei-sama se quedara con una herida de larga duración por esto? Ella sacudió agresivamente los hombros de Satou. Basta. Satou la advirtió bruscamente. Él ya había perdido una gran cantidad de sangre, así que más que esto y su conciencia se desvanecería eventualmente. Llamaré a una ambulancia. Akana se llevó el smartphone a la oreja. No, por favor, deja que yo me ocupe. Rui levantó el cuerpo de Shisei y la hizo sentarse en la parte trasera de la limusina. Satou, Akana, Raiko y Tenryu se unieron también. La sangre que goteaba de la camisa de Satou empapó de rojo las sábanas blancas. Llegaré antes que una ambulancia, dijo y pisó el acelerador. Siempre tuvo una habilidad al volante como ninguna, pero la forma en que movía la limusina era como un pez nadando por el agua, mientras conducía por la carretera de montaña. Como herido, Satou hubiera preferido ser un poco más cuidadoso, pero sabía que ella no le haría caso de ninguna de las maneras. Ahora mismo, ella tenía la cara de un demonio. Pero claro, Raiko era igual. ¿Qué ha pasado? ¿Alguien intentó secuestrar a Shisei? Nosotros nos caímos durante un paseo por las montañas. Para proteger su escondite secreto, Satou solo contó lo mínimo. Pero al oír eso, a Tenryu se le iluminaron los ojos. ¿Los dos, al mismo tiempo? Satou asintió. Sí. Estábamos corriendo, cuando tropezamos con un gran árbol que se había caído. Si Raiko se enteraba de que aquello había ocurrido porque Shisei había tropezado y casi se había caído, podría prohibirle volver a salir de casa. Así de preocupada estaba por ella. Y estando atrapada dentro como un pájaro mascota en una jaula, Shisei probablemente no sería capaz de soportarlo. Sin embargo, Tenryu seguía sin estar satisfecho. ¿En serio? Viendo tu ropa y tus heridas, casi parece que ambos nos caímos. Eso es todo lo que pasó. Satou insistió, mientras Tenryu negaba con la cabeza. Sin duda, no era tan fácil engañar al patriarca de la familia. Entonces, Shisei susurró al oído de Satou. ¿Por qué mientes así? Intentaste proteger a Shisei, así que es culpa suya que. No pasa nada. No mereces ninguna culpa. Satou le puso la mano en la cabeza, mientras ella se callaba. Sus orejas estaban visiblemente rojas. Ahora mismo, sus expresiones cambiaban en un instante, pero cada una de ellas era más hermosa que la anterior. Y al ser capaz de ver eso, Satou casi se sintió feliz de haber sido herido de esta manera. Al poco rato, la limusina llegó al hospital personal del grupo Hu-Hou, y Shisei y Satou fueron llevados a urgencias. Afortunadamente, las heridas de Shisei se quedaron en unos pocos cortes y arañazos, pero Satou no salió tan bien parado, y se vio obligado a que le cosieran varias heridas. A pesar de ello, estaba relativamente tranquilo. De hecho, disfrutaba de esta sensación caótica, ya que hacía mucho tiempo que no le ocurría algo de este nivel. Al crecer y convertirse en un estudiante de secundaria, parecía que su número de posibles opciones había crecido, pero ahora parecía que se había limitado bastante. Porque antes de hoy, ni una sola vez pensó en comprobar su escondite secreto. La atención inmediata terminó, y justo cuando Satou pensaba que por fin podría irse a casa, el médico se le acercó. Vamos a proceder con un examen físico completo solo para asegurarnos. Sería mejor tenerte aquí al menos un día. Pero la sangre ya se ha detenido, así que no hay necesidad de un examen físico. Satou objetó. No llevaba ningún libro consigo, así que prefería no perder el tiempo en la aburrida y sin vida habitación del hospital. Por no mencionar que hoy salía un nuevo juego. Sin embargo, el médico negó con la cabeza. Aunque no hayamos encontrado ningún peligro inmediato en el exterior, existe la posibilidad de que sufras daños internos tras golpearte la cabeza. Y no podemos dejar que el hijo de la familia Hu-Hou corra ningún riesgo. Entonces hazlo por Shisei. Me voy a casa. Satou quiso alejarse, pero alguien le agarró del brazo. Al darse la vuelta, era Akana. Satou, por favor. Deja que te revisen como es debido. ¿Por qué estás? Tengo miedo. Si murieras, ¿yo? ¿Estás exagerando? Satou trató de arrancarle el brazo, pero se congeló cuando vio su cara. A pesar de mirarle fijamente, grandes gotas de agua caían de sus ojos. ¿Por qué lloras? No estoy llorando. No lloro. Evidentemente estaba llorando. A pesar de expresar constantemente lo mucho que le odiaba, ahora se mordía el labio, con la cara hecha un lío de emociones. Viéndola así, Satou sintió una picazón en lo más profundo de su pecho.
Verla llorar por él lo hacía feliz por alguna razón. Se sentía diferente de las últimas veces que esto había sucedido, pero sabía que no podía dejarla de lado e irse a casa. Bien, lo entiendo, se encogió de hombros y se fue con el médico. Las habitaciones del hospital para Sisei y Satou eran habitaciones VIP establecidas específicamente para los miembros de la familia Hu Hou. A diferencia de una habitación normal de hospital, había 2 camas grandes. También estaba equipada con un sofá de cuero y un gran televisor con mesas y sillas para las visitas, incluso un gran cuarto de baño, todo ello para que al paciente no le faltara de nada. Incluso después del reconocimiento físico, no se encontraron lesiones preocupantes, lo que significaba que solo tenían que pasar la noche para ser liberados. Normalmente, pasarían la noche en habitaciones separadas, pero como Sisei lo pidió, se les permitió quedarse en la misma habitación. Satou ya se había dormido, completamente agotado por todo lo que había pasado. Probablemente no era consciente de ello, pero la pérdida de sangre era lo suficientemente fuerte como para que su cuerpo le pidiera descanso. Sisei se deslizó fuera de su cama, subiéndose a la de Satou. El muelle crujió débilmente, mientras ella se ponía encima de Satou. Su largo cabello caía por su cabeza, haciéndole cosquillas en la cara a Satou. Estaba dispuesto a sacrificar su propio bienestar para protegerla. Nunca la culpó, pero tampoco se lo dijo a nadie. Declaró que ella era la existencia más importante para él. Solo con mirar su rostro bondadoso, su pequeño cuerpo ardía de calor. Una dulce sensación surgió de lo más profundo de su garganta. Este sentimiento nunca cambia. Desde que era joven, esta emoción seguía siendo la misma. Satou, lo siento, pero estaba realmente feliz. Ella pasó sus delgados dedos a lo largo de su mejilla, presionando sus labios sobre los suyos. Como para disfrutar de este momento para siempre, ella no se separó durante mucho tiempo. Pero entonces, se oyó un ruido procedente de la entrada de la habitación del hotel. Al mirar, allí estaba Akana, con los ojos muy abiertos. Si te gustó el capítulo, no olvides dejar tu like y suscribirte.